Gracias y bienvenidos a Express News. Les presentamos las noticias de este día. Hoy es jueves 2 de febrero de 2023. Comenzamos en Perú, donde el Congreso de ese país rechazó el proyecto de adelanto de elecciones. Primero que nada, lamentar que hayamos llegado a esta... El Congreso de Perú rechazó nuevamente este miércoles el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales para este año. El Pleno rechazó con 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones la segunda propuesta de esta semana. Para que el proyecto sea aprobado se necesitan 87 votos a favor. La presidenta Dina Boluarte envió la noche de este miércoles al Congreso un nuevo proyecto de ley que propone el adelanto electoral para 2023, luego del rechazo de la iniciativa que planteaba celebrar comicios en diciembre como una salida a la crisis social y política que vive el país. Tras asumir el mandato el pasado 7 de diciembre como presidenta interina tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte anunció que terminaría su mandato oficial en 2026. Pero el estallido de las protestas que exigen su renuncia la llevó a recortar el plazo hasta abril de 2024 y posteriormente proponer realizarlas este mismo año. El texto rechazado contempla adelantar las elecciones generales para este próximo diciembre y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024. Boluarte había solicitado el domingo al Congreso aprobar el adelanto de elecciones ante la situación del país. Este miércoles ocurrieron nuevas marchas y protestas en el centro de Lima, cerca del Congreso, con cientos de manifestantes contra el gobierno. Entre tanto, persisten las protestas con bloqueos en rutas que han provocado escasez de combustible, como gas doméstico en varias regiones, incluida Tacna en la frontera sur con Chile. Tras el rechazo a las elecciones anticipadas, el Congreso empezó a debatir una nueva propuesta de bancadas de izquierda que incluye una consulta para realizar una asamblea constituyente. Pero pocos minutos después fue suspendida hasta el jueves por una acalorada discusión entre los congresistas. Boluarte y el partido político Fuerza Popular defienden el adelanto de elecciones para apaciguar las protestas. Pasamos a El Salvador, porque el presidente de ese país, Nayib Bukele, defendió el nuevo megacentro carcelario donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros. Bukele calificó esta megacárcel como una pieza fundamental para ganar la guerra contra la delincuencia. La gigantesca prisión presentada el martes en una aislada zona rural y dotada de mucha tecnología es la más grande de América según el gobierno salvadoreño y fue construida en virtud del régimen de excepción con el cual Bukele combate las violentas maras o pandillas que antes controlaban la mayor parte del territorio en el país centroamericano. La prisión de máxima seguridad, cuyo costo no fue revelado, cuenta con 166 hectáreas, 23 de las cuales alojan una decena de pabellones, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Cuenta con muros de concreto reforzados, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad por doquier, escáner de cuerpo entero para quienes ingresen al lugar, 7 torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros serán para vigilancia día y noche con 60 soldados y 250 policías. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el miércoles sus tasas de referencia en un cuarto punto porcentual. Anunció que prevé nuevos incrementos luego de esta octava alza consecutiva y ningún recorte este año en un contexto de inflación que se modera pero sigue alta. Las tasas de la Fed alcanzaron ahora un rango de entre 4.50 y 4.75%. El presidente del organismo, Jerome Powell, descartó un recorte de tasas de interés este año que esperan algunos en el mercado. Powell consideró que si bien la economía estadounidense se enfría, la inflación se modera lentamente y no es oportuno bajar las tasas este año o flexibilizar la política monetaria. La Fed subió 8 veces consecutivas los tipos de interés de referencia desde marzo de 2022, incluyendo 4 aumentos seguidos de 0.75 puntos porcentuales en un intento de enfriar la economía y contener la inflación. Este incremento anunciado el miércoles de un cuarto punto porcentual marca una moderación desde medio punto de aumento en diciembre y los incrementos mayores del año pasado. La inflación en diciembre fue de 5% a 12 meses frente a 5.5 en el año móvil terminado en noviembre, según estimaciones de la Fed. La aviación israelí bombardeó la madrugada de este jueves la franja de Gaza como represalia por varios cohetes lanzados desde el enclave costero.
El ejército aseguró haber dañado significativamente instalaciones bélicas del movimiento Hamas, que gobierna de facto la franja desde 2007. El sistema de defensa aérea israelí ha interceptado todos los cohetes lanzados desde Gaza con dirección a Sderot y otras poblaciones cercanas. Ni Hamas ni la Yihad Islámica se han reivindicado estos lanzamientos. En cambio, el ala militar del Frente Democrático para la Liberación Palestina sí ha reconocido haber lanzado proyectiles hacia Israel este jueves en represalia a los castigos a los presos palestinos. Las autoridades de Ucrania expandieron este miércoles su campaña contra la corrupción y llevaron a cabo allanamientos en las residencias del exministro del Interior Ansar Akabov y el multimillonario Igor Kolomoisky en la capital Kiev. También fueron allanadas las oficinas tributarias en Kiev y fueron despedidos otros altos cargos de aduanas. Las investigaciones se realizaron en la víspera de la cumbre de la Unión Europea que se celebra este jueves en Kiev y forman parte de la lucha del gobierno de Volodymyr Zelensky contra la corrupción. Ucrania, que ha sufrido durante años de corrupción, busca mejorar su imagen para aplacar a sus aliados occidentales. La semana pasada, las autoridades despidieron a una docena de altos cargos, incluyendo autoridades de defensa y un asesor del despacho presidencial. Y hasta aquí las noticias internacionales de este día, informó Emilio Velázquez para Spex News.